Venir a este último recorrido de la exposición en la Noche de Museos de mayo. Les agradezco mucho su presencia. Les voy a volver a agradecer cuando terminemos, pero bueno, esto es Cachorros de Tigre, un universo posible de dibujo en México. Una exposición que organizamos con mucho cariño y mucho amor la colección Ponce Curxin en colaboración con el Centro Nacional de las Artes. Y es una exposición que trata exclusivamente de enaltecer y engrandecer y reivindicar la posición del dibujo dentro del arte, dentro de las artes visuales, ¿no? Esta exposición es únicamente de dibujo y todo lo que vamos a ver aquí tiene que ver con las posibilidades del dibujo, que son pues cercanas al infinito, pero aquí hay un montón de ejemplos que nos van a demostrar que el dibujo no se queda solamente en el boceto, en el bosquejo, en el proyecto preparatorio, en el cuaderno de trabajo o en técnicas como la tinta y el papel, el carbón o el lápiz, sino que vamos a ver una serie de cosas que nos van a mostrar que el dibujo tiene muchísimas posibilidades. Entonces, bueno, yo soy Héctor Vargas y vamos a empezar con el recorrido. Cachorros de Tigre es un concepto que tiene que ver con la propia configuración morfológica de los animales, de los tigres, y con las líneas que tienen, y tiene que ver con una genealogía o una continuación de la tradición dibujística en México que ha abordado alrededor de 3 siglos, desde la fundación de la Academia de San Carlos. Entonces, el primer dibujo que vemos acompañando el texto de Sala es este bellísimo tigre de Francisco Toledo, que es un artista que, bueno, todos conocemos, un artista muy importante de la segunda mitad del siglo XX en México y lo que duró el siglo XXI. El maestro murió hace pocos años y su legado, bueno, pues es infinito, ¿no? Y lo pusimos aquí únicamente porque es un tigre y creo que acentúa muy bien el concepto de la exposición. Y luego, si me pueden ir siguiendo por lo menos visualmente, tenemos aquí un conjunto de piezas que terminan con la instalación escultórica de Omar Barquet. La primera pieza que les puedo contar es esta litografía de José Luis Cuevas. Es una pieza gráfica. La litografía es el único medio gráfico que decidimos introducir a la exposición porque es el que mejor traduce el dibujo directamente desde la piedra y se puede reproducir en múltiples ocasiones. Esta pieza es muy especial porque aparentemente es su debut en México. Es una pieza que fue hecha en Nueva York en el año 59. Inmediatamente después de eso, Cuevas hizo una exposición en la Galería Bonino en Buenos Aires y la pieza fue adquirida en Brasil el año pasado. Entonces tenemos razones de peso para creer que la pieza permaneció en Sudamérica todo este tiempo. Es El Niño Dios de Manteña, que es una serie en la que Cuevas trabajó metiéndose con cuando él agotó sus temas que tenían que ver con la marginación, con los locos, con las prostitutas, con los niños de la calle, con todos estos personajes urbanos tan distantes del folclore o de la cosa folclorista de la Escuela Mexicana de Pintura, empezó a meterse con la historia del arte, citando a Banik o citando a Manteña. Entonces es una pieza bastante especial que está acompañada y en diálogo con este Eche Homo de Jesús Reyes Ferreira, que es un artista importantísimo del siglo XX en México, una influencia muy grande para muchísimos artistas, el primer gran artista de Guadalajara en esta exposición, porque Guadalajara, como todos sabemos, pues es cuna de pintores, ¿no? De ahí viene Orozco, desde Orozco hasta Macotela, etcétera. O sea, hay un montón de pintores que vienen de ese estado de la República, de Jalisco. Entonces, Jesús Reyes Ferreira fue el artista que más influenció a artistas como Luis Barragán, por ejemplo. Entonces, este diálogo es muy bonito porque es el mismo personaje. Es Jesús en niño y Jesús ya en su pasión. Y precisamente por eso este es el Pasillo de la Pasión, ¿no? Que es la obra que vamos a ver ahora de Omar Barquet, que le da el título a esta bienvenida a la exposición. Esta técnica es anilina sobre papel de China, que es una técnica clásica de los dibujos o pinturas. Ahí hay un debate de Jesús Reyes Ferreira. Después tenemos a otro gran artista que fue muy influenciado por Reyes Ferreira, que es Matías Geritz. Matías Geritz, que diseñó junto con Luis Barragán las Torres de Satélite, que lo conocemos por eso, tiene una obra que es súper emblemática que se llama La Serpiente del Eco, que es una escultura de acero negra que estaba pensada para el patio del Museo del Eco y que ahora vive en el Museo de Arte Moderno.
Esta serpiente del eco es interpretada por el artista contemporáneo Marcos Castro en este dibujo clásico de tinta china, muy con un sabor del sumi-e japonés, que se llama el uróboro de Geritz. Es la serpiente de Geritz, pero comiéndose su propia cola, ¿no? Entonces aquí vemos una vez más un diálogo intergeneracional de un artista citando a otro artista más antiguo. Geritz fue un artista alemán que hizo toda su carrera aquí en México y que también fue uno de los pioneros en introducir el arte contemporáneo, lo que ahora conocemos como arte contemporáneo, al medio mexicano, que estaba completamente anclado a la Escuela Mexicana de Pintura, gracias a la obra, por supuesto, de los muralistas de San Ildefonso, que incluyen a Fernando Leal, por ejemplo, pero que conocemos todos muy bien por Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. 3 artistas que no están presentes en esta exposición por una decisión deliberada mía, porque pues ya chole, o sea, ya los vimos mucho, ya sabemos todos quiénes son, ya están en los billetes, necesitamos ver cosas nuevas. Son muy importantes, son tremendos artistas. De los 3 eran unos dibujantes extraordinarios, pero era mejor no tenerlos aquí presentes para que no jalaran tanto la atención. Pero no se preocupen, tenemos muchos artistas de ese tipo que también van a jalar mucho la atención. Finalmente concluimos con esta pieza que es de Omar Barquet, un artista de Chetumal que últimamente, bueno, tiene una carrera bastante exitosa, además es un tipazo, y Omar utiliza sillas de las mecedoras para construir un poema de Francisco Hernández, y nos prestó esta parte que se llama La Pasión, que nunca la había expuesto. Y bueno, la idea conceptual de esta pieza es que esté colgada según la modulación de la voz del propio poeta, y el dibujo está justificado por la sombra que proyecta la madera en la pared. Entonces, donde quieren ver dibujo en esta pieza tendría que ser en las sombras que hace, que son evoluciones muy bonitas de la forma curva, pero obviamente es una pieza que también funciona en el parámetro de la música, en el parámetro de la escultura, es decir, es una pieza conceptualmente bastante compleja, pero a la vez muy sencilla, porque pues solamente es la palabra, la pasión, bueno, la idea de la pasión, que es una idea que nos sirvió mucho para anclarnos y poder hacer toda esta exposición, que tiene que ver con la pasión por el arte, la pasión por el dibujo, la pasión por la historia, la pasión por las conexiones, por la amistad, etcétera. Entonces, si me acompañan por acá, por favor, vamos a pasar a la primera sala de la exposición para explicárselas detenidamente. Gracias. Bueno, nosotros desde la colección Ponce Kurkzin decidimos que era digamos, desde una perspectiva de lectura fácil. O sea, nos parecía que el montaje que hicimos iba a facilitar la lectura si utilizábamos las 3 salas en las que se divide esta gran galería para justificar temporalmente un poco las piezas de la exposición. Entonces, esta pieza es la sala que correspondería más o menos al periodo moderno de México, que empieza con la fundación de esta idea vasconcelista de la identidad nacional y que termina con, podríamos decir, la generación de la ruptura. Pero en esta sala también están presentes algunos artistas abstractos y también están presentes los artistas más jóvenes de la exposición, para tener un diálogo de bastante contraste entre los más antiguos y los más nuevos, los más jovencitos en edad y que están empezando su carrera artística. Entonces, empezamos con esta cita a la Escuela Mexicana de Pintura, con 2 pintores que fueron también muy competentes muralistas, que son Jesús Guerrero Galván y Manuel Rodríguez Lozano. Ambos artistas muy importantes de la pintura en México, pero que también eran habilísimos dibujantes. Y los tenemos dialogando con el máximo representante, le pese a quien le pese, de la generación de la ruptura, que es José Luis Cuevas. José Luis Cuevas, que es, por cierto, el artista que probablemente más me ha influenciado a mí en cuanto al dibujo y en cuanto a la manera de ser artista, nos presenta estas 2 piezas que son muy interesantes porque son cartas que él dirigía a sus galeristas, los Mizrachi, Alberto y Alegra Mizrachi. Y por ahí hay un huevo de Pascua que les voy a revelar cuando lleguemos a la última pared de esta sala. Y aquí José Luis Cuevas, a pesar de que está contrastado con la Escuela Mexicana, que él atacó vehementemente toda su carrera, lo tenemos en diálogo con uno de sus principales y más competentes seguidores, que es Melesio Galván. Melesio Galván es un artista que mamó de la técnica de José Luis Cuevas. Él lo decía, él lo reconocía. Hay muestras de la obra de Melesio que son copias literalmente de dibujos de José Luis Cuevas. Y yo considero que técnicamente Melesio lo superó en la facilidad de la línea, en la manera de achurar,
en la disposición de los personajes, etcétera. Era mucho más agresivo, mucho más violento. Estas piezas están juntas porque pertenecen a la misma época. A pesar de que Melesio es un seguidor de Cuevas, o fue al principio de su carrera un seguidor de Cuevas, él se convirtió después en un artista muy importante por sus propios méritos. Pero estas tres piezas son de la década de los 70. Entonces aquí vemos que los dos artistas estaban en plena madurez y están dialogando. Después tenemos a dos seres muy exquisitos del arte mexicano. Uno es el canadiense Arnold Belkin y el otro es José García Osejo. Arnold Belkin es un fenómeno del arte mexicano que vamos a poder ver muchos aquí porque hay muchos artistas extranjeros en la exposición, pero son artistas extranjeros que hicieron toda su producción en México, la justificaron en México e hicieron su carrera en México. Y Arnold Belkin es particularmente conocido por sus personajes históricos como robotizados o anatomizados. Es un artista que es muy polémico porque a mucha gente no le gusta, pero aquí lo vemos en este dibujo de 1961 que representa al Santo Job. Y luego tenemos a una pieza que viene directamente de la Galería de Antonio Sousa, que es un dibujo muy bello, muy poético de José García Osejo, que era un artista veracruzano que era muy famoso por hacer estos grandes cuadros muy coloridos, muy voluptuosos, y en esta pieza se contiene mucho y se ve su gran capacidad para dibujar y también para pintar. Esto es un dibujo porque está hecho sobre papel y está hecho con tinta, entonces para que no se confundan, ¿no? Técnicamente es un dibujo, pero también tiene diálogos muy cercanos con la pintura y sobre todo con la pintura de García Osejo, que por cierto era uno de los artistas favoritos de María Félix. Luego aquí tenemos a dos de las primeras superestrellas del arte internacional presentes en Cachorros de Tigre. Son las dos grandes brujas del arte nacional, del arte mexicano, y que curiosamente ninguna de las dos era mexicana. Leonora Carrington, inglesa, y Remedios Varo, catalana, ¿no? Ellas dos fueron amigas en vida y tenían una especie de contertulio más bien aquelarre, en donde trabajaban juntas y se pasaban ideas y convivían muchísimo. Y bueno, ellas por supuesto vienen de toda la familia surrealista que fue tan importante desde los años 20 en todo el mundo, en todo Occidente por lo menos, ¿no? Leonora Carrington pues fue sacada de Europa por Renato Leduc, estuvo casada con Max Ernst, y aquí finalmente se estableció aquí en México, se casó con el fotógrafo Chiqui Weiss, tuvo 2 hijos, etcétera. Hizo carrera aquí y fue muy querida. Y Remedios Varo estaba casada con Benjamin Peré, un poeta surrealista de altísimos vuelos, y luego llegó a vecindarse aquí a México, todo consecuencia del éxodo de la guerra, ¿no? Bueno, en el dibujo de Leonora son 3 personajes que ella dedica a Juan Martín, el galerista Juan Martín, que junto con Antonio Sousa fue uno de los principales, bueno, fueron los principales exponentes de el trabajo del galerista en México, que le da voz a artistas nuevos, jóvenes, frescos, que no tenían que ver con la Escuela Mexicana de Pintura. Y Remedios Varo nos presenta una escena divertidísima en donde un pavo de Navidad, el pavo que nos comemos el 24 de diciembre, o en Acción de Gracias los gringos, está cocinando a Santa Claus. Luego tenemos este módulo que también es muy interesante por la ausencia de Tamayo en la exposición, que también es deliberada. Es un módulo que nos remite a la Escuela Oaxaqueña de Pintura que fundó Rufino Tamayo, que continuó con Rodolfo Morales y del que el principal exponente después de Tamayo, por supuesto, es Francisco Toledo. Tenemos a Rodolfo Nieto, que era gran seguidor de Tamayo y muy querido por Tamayo, y gran amigo también de Toledo, que este dibujo es muy especial y me gustaría comentarlo brevemente, porque es un dibujo que pertenece a una exposición que la colección Ponce Curxin hizo también aquí en el CENART, que se llamó Cementera. Dibujos adolescentes de Francisco Toledo. Este dibujo no está fechado, pero es aproximadamente del año 58, 59, cuando Toledo tenía 18, 19 años. Es una de las primeras muestras de su trabajo como artista. Es de la época en que Antonio Sousa lo empieza a promover y a exhibir, y donde Toledo es descubierto por Rafael Donís, por Roberto Donís y por Gilberto Aceves Navarro, en la casa de la familia Medlej, que es la hoja membretada que está en esta pieza. Ellos eran comerciantes, amigos del papá de Toledo, que vivía en Minatitlán, y ellos lo recibieron aquí cuando llegó de Oaxaca a estudiar en la Escuela de Artesanías de la Ciudadela. Luego aquí tenemos otro representante de un momento muy importante de la historia del arte en México, que es el Taller de Gráfica Popular. Este señor fue mi mentor, un viejo que yo adoré. Se llamó Jesús Álvarez Amaya, él murió en 2010, y fue la primera persona que a mí me dio una oportunidad seria y profesional como artista. Y bueno, Jesús, el maestro Amaya, fue director del taller 40 años.
e hizo lo imposible por tratar de rescatarlo y tratar de incentivarlo y tratar de promoverlo. Y bueno, no fue muy exitoso en ese empeño, pero por lo menos consiguió que tuviéramos una casa ya fija, ¿no? Y este dibujo es muy interesante porque refiere a una anécdota que a él le ocurrió cuando era niño, que lo impresionó mucho y que aparecía recurrentemente en su trabajo como artista, que es el ver a una mujer orinar en plena calle, que eso es algo que a él le impactó muchísimo. Esta pieza está colgada de esta manera, es una decisión museográfica mía, porque la intención era que la gente se pusiera en cuclillas para verla, ¿no? Y un poco refiriendo al acto que hace uno al miccionar las mujeres, cuando hay que ponerse en cuclillas, y entonces tiene todo este concepto detrás. Pero técnicamente, las líneas que son muy expresivas, muy de sabor expresionista, nos conectan muy bien con la obra de Antonio Gritón. El queridísimo Antonio Gritón, que fue un incansable promotor de las artes en México, un artista que hizo lo imposible por promover a sus amigos, a sus colegas, a sus alumnos. Antonio siempre estaba tratando de hacer proyectos y de hacer cosas y te invitaba y te conseguía espacios, y era un tipo muy dinámico y muy activo. Desafortunadamente, Antonio se murió mientras estábamos haciendo la curaduría de esta exposición, y por eso la muestra está dedicada a su memoria. Pero aquí Antonio, en estos dibujos, que son dibujos y acuarela, nos da la pauta por la técnica y por el color y el propio sabor de los dibujos de presentarles a Cordelia Grueta, que es otra de las anomalías de esta exposición. Cordelia es mi pintora favorita mexicana porque creo que es una pintora extraordinariamente elegante. Ella logró fusionar la figuración y la abstracción en todo su trabajo pictórico, y conseguimos esta acuarela, cortesía de la señora queridísima Ángeles Rubio, que nos muestra una ventana. Y si ustedes ven, en realidad si ven el cuadro de lejos, pues es un abstracto con colores fríos y tierras, pero al acercarnos y ver que es una ventana, podemos ya captar la ventana, ¿no? La luz que va detrás de la ventana. Y es una pieza fantástica que yo la verdad no tenía presupuestado tener aquí, pero estoy encantado de tenerla porque así les puedo presentar a una pintora tan importante como Cordelia, que no es ni por asomo tan famosa como Frida o como Remedios o como Leonora o como artistas incluso como Sofía Basti, ¿no? Pero Cordelia es una coordenada del arte nacional que vale mucho la pena conocer y que pueden hacerlo en el Museo de Arte Moderno, porque me aprovecho para decirles que ahora mismo, en los 60 años del Museo de Arte Moderno, hay 3 exposiciones fantásticas en donde hay muchísimos artistas que también están en cachorros de tigre, ¿no? Que ya les iré refiriendo. La primera es Cordelia Grueta. Luego, como ya estamos hablando de abstracción, aquí tenemos a André Moy, que es un artista de Monterrey, que está debutando en la Ciudad de México con su trabajo. Y André utiliza mucho el paisaje y los elementos para para abstraerlos y hablar en la pintura. Pero también es un habilísimo dibujante. Y aquí, con permiso del artista, montamos 2 módulos de su producción. Este que se llama Ánimas y esto que se llama Noche de Vientos. La serie de Ánimas son 8 piezas de pequeño formato que refieren a la densidad de los elementos. Y la pieza de Ánimas me pareció que se acompañaba muy bien con 2 de estas piezas de Ánimas para hacer una especie de tótem, y me parece que esto le da muchísima más solemnidad al conjunto. Y luego tenemos a Tayo Miyake, gran amigo del maestro Santiago Izcóatl y mío. Es un artista de origen japonés que es como un ninja, y él un tiempo vivió en Veracruz y utilizaba estas hojas tan exuberantes de la jungla para proyectar una sombra en la pared y dibujarla. Entonces lo que hacía Tayo era documentar la deshidratación de la hoja, y por eso el dibujo se ve tan nervioso y tan así, ¿no? Él calcaba la sombra, iba documentando cómo la hoja iba muriendo o cómo se iba secando, y al final, cuando la hoja cae, el artista lo que hace es recuperarla y presentárnosla en este frasco. Entonces ustedes pueden ver el dibujo y el modelo, o la momia del modelo. Y regresamos aquí a la figuración, pero seguimos hablando de elementos. Aquí está Mónica Figueroa, la famosa Mono Aural, una artista que vive en Oaxaca, que nos presenta este dibujo tan lindo, tan potente, en este papel de piedra, que es como una especie de papel plastificado. Y bueno, nos muestra un abrazo femenino en medio de una tormenta en el océano, pero también hay montañas, hay un arco iris, hay estrellas fugaces, lo cual conecta muy bien en la potencia de los elementos con otro de los artistas insignias de México, que es Gerardo Murillo, el Dr. Atl. El Dr. Atl
bueno, no necesita mayor presentación, un aventurero, un genio absoluto de la vida. Y bueno, él aquí nos presenta uno de los cientos de dibujos que hizo para documentar el nacimiento del Paricutín, que él llamaba su volcán. Y el doctor Atl, con esta especie de tierra yerma que está a punto de morir por la erupción, dialoga súper bien, que es uno de los artistas más antiguos de la exposición, con esta pieza es del año 47, con el artista más joven de la exposición, que se llama Zair Espliego. Zair, un habilísimo dibujante, estudiante de la carrera de Artes Visuales en la Facultad de Arte y Diseño, alumno de Patricia Soriano, nos muestra esta pieza que se llama Sueños del Tallo Tierno, en donde él va al monte y se pone a dibujar con frottage y con grattage en los papeles en el suelo. Entonces yo le sugerí que en vez de enmarcar el dibujo y colgarlo en la pared para que pareciera un seguidor de Cy Twombly, lo pusiéramos directamente en el suelo con la tierra que él utiliza para hacer estos dibujos. Y es por eso que el dibujo está montado desde el suelo, porque también es muy original y muy raro ver un dibujo puesto en el piso, ¿no? Yo solo recuerdo una pieza de Wolfgang Life, que es un cubo de leche que también se mira en el piso, pero fuera de eso es raro ver este tipo de piezas. Y por eso este montaje me gusta muchísimo y estuve muy contento de que Zair aceptara. Y luego tenemos aquí, finalmente, para terminar con esta sala moderna, este conjunto, un poco de galería, que remite, por supuesto, a las galerías del siglo XVIII y XIX y que le hace una cita o un homenaje a dos importantísimas tradiciones del dibujo en Occidente, que son el retrato femenino y el dibujo con modelo, con un par de añadidos que ya les voy a explicar. Primero tenemos a Roberto Montenegro, luego tenemos a Raúl Anguiano, que nos presenta un retrato de la hija de los Mizrachi, que son los galeristas de José Luis Cuevas. Luego tenemos un dibujo espléndido de Gustavo Montoya, que yo tengo la teoría de que es un retrato de Cordelia Urueta, porque Gustavo y Cordelia estuvieron casados como 15 años. Entonces es posible, no lo he comprobado, no se lo lleven como lo que es, pero yo quiero pensar que es un retrato de Cordelia y tengo que hacer investigación al respecto. Y después tenemos la segunda litografía de la exposición, que es una obra de Roberto Verdecio. Nuestro segundo artista extranjero, Roberto Verdecio, es un artista que venía de, bueno, no nuestro segundo, nuestro cuarto, porque ya teníamos a Leonora ya Remedios. Es un artista que venía de Costa Rica, que vino aquí a trabajar con Siqueiros, a asistirlo, y fue fundador del Taller de Gráfica Popular. También por eso está enfrente del maestro Maya. Y esta pieza es muy especial, primero por la configuración y por el tema, pero después porque tiene un sello de agua de José Sánchez. José Sánchez fue el impresor más importante de la historia del Taller de Gráfica Popular, el impresor exclusivo de Leopoldo Méndez, que es el artista más importante del Taller de Gráfica. Y José Sánchez tenía la particularidad de que era muy celoso de su trabajo y no dejaba que nadie lo ayudara a imprimir. No sé si ustedes estén familiarizados con la técnica de la litografía, pero es muy complicado porque necesitas un taller grande, una prensa muy grande, y las piedras pueden pesar entre 3 y 70 kilos o más. Entonces hay que manipularlas con mucho cuidado. Y José Sánchez solo tenía un brazo. Entonces él desarrolló una técnica para manipular las piedras él solo y se diseñó un brazo mecánico para poder entintar. Pero lo particular de esto es que tiene un sello de agua que dice Taller de Gráfica Popular y que yo, que trabajé 13 años en ese taller, nunca había visto hasta que la colección Ponce Cruxin adquirió esta litografía. Y bueno, aquí tenemos todavía el dibujo femenino, el retrato femenino, pero también ya tenemos el dibujo con modelo. Y esta es la pieza que me ayuda a justificar mejor el nombre de la exposición, porque lo que les explicaba de la genealogía y de la continuación de la tradición, lo vemos aquí claramente. Germán Venegas es posiblemente el pintor más importante vivo que hay en México hoy por hoy, pero es un tigre del arte mexicano. Pero cuando hizo esta pieza era un cachorro de tigre porque tenía 18 años. Esta pieza es del año 79 y es muy bonita porque nos muestra pues, un diálogo que a mí me gusta relacionar con Europa, con el rapto de Europa, aunque está por supuesto mestizado entre una mujer y un toro. Pero este toro me da pie a hablar un poco de dos artistas que a mí me interesan mucho y que se ocuparon de un tema que también es un poco clásico en la historia del arte occidental, sobre todo desde la hispandad, que es la fiesta brava. Primero tenemos al que yo considero que es el mejor dibujante de la historia, punto, no he visto a uno igual, que es Ernesto El Chango García Cabral. Este dibujo es alrededor de 1919 y nos muestra una lidia taurina
Y luego tenemos a Juan Soriano, que nos muestra quién ganó esa lidia, ¿no? El torero está muerto y el toro está pues vivo y con su sexo muy erguido, igual que aquí. Si ustedes se fijan, esto lo descubrí hace poco. Esta curva del toro está presente también en la pieza de Juan Soriano y ese detalle es muy bonito. Y finalmente tenemos la pieza más antigua de la exposición, este dibujo de José María Velasco, que es del año 1900, otra de las artistas patrimonio nacional, un artista que pertenece a la nación, toda su obra y toda su vida y todo lo que hizo. Y bueno, aquí tenemos un dibujo anatómico, clásico, normal, muy con el sabor del tipo de dibujo que se hacía a principios del siglo, y lo tenemos dialogando, pero lo tenemos dialogando con otra de nuestras artistas muy jovencitas que se llama Chabela Diablas, que nos muestra el mismo tema, o sea, el retrato de una mujer desnuda, pero en un escorzo rarísimo, que es muy potente y que se ve muy monumental, ¿no? La técnica es la misma, es carboncillo sobre papel mina gris, y estos dibujos se llevan 122 años, y sin embargo podemos ver las similitudes, pero también podemos ver la aportación contemporánea de esta pieza de Chabela, ¿no? Vamos a entrar al segundo, a la segunda sala de la exposición. Yo les voy a plantear un recorrido. Esta exposición se pudo recorrer como ustedes hubieran querido y estaba perfectamente bien, pero yo les voy a hacer un planteamiento de montaje que tiene que ver con un poco la idea conceptual y temporal que tenemos en la exposición. Empezamos con, bueno, esta no la estamos ignorando, esta pieza es de Ángel Valadez, es otro artista muy joven, también alumno de Patricia Soriano, pero esta me gusta comentarla al final, cuando veamos la última pared, por lo que tiene que ver con México, ¿no? Empezamos la sala con esta pieza de Nuria Egea, un espléndido ejemplo de su trabajo. Nuria es una artista que en el mundo del arte llaman outsider o marginal. ¿A qué se refiere esto? A los artistas que tienen una condición mental y que tratan de expresarse a través de dibujos y pinturas. Hay grandes ejemplos de este tipo de artistas que son fabulosos a lo largo de la historia del arte y sobre todo en el siglo XX y XXI. Nuria Egea era hermana, ella falleció hace pocos años, era hermana del que es el crítico de arte más importante de México, que se llama Eduardo Egea, que escribe en La Crónica, por ahí se rió, pero pues es la verdad. Y Nuria nos presenta este dibujo doble de dos vistas, por eso está colgado aquí. En la primera parte del dibujo vemos un par de cabezas y en la segunda parte del dibujo, en el reverso del dibujo, vemos un baño, una configuración de lo que Nuria entendía como un baño, donde podemos ver claramente la cortina, el tubo, una especie de lavabo, una especie de ventana, no lo sabemos, ¿no? Nuria debutó con mucho éxito hace alrededor de 1 año y medio o tal vez 2 años en una exposición muy linda que hizo Guillermo Santamarina, el artista curador, en la Galería de Arte Mexicano. Y ahí había varias piezas de Nuria que a mí me encantaron y por eso, y por mi amistad con Eduardo, decidí invitarla a Cachorros de Tigre. Y fue un gran acierto porque esta es una pieza que llama mucho la atención y que a la gente le gusta muchísimo. Si ustedes quieren conocer un poco más del trabajo de Nuria y de cómo pensaba, aquí tenemos una cédula explicativa en donde incluso Eduardo, su hermano, ha detectado, con todo su expertise en lo que tiene que ver con el arte y el arte contemporáneo, 3 periodos de producción muy específicos de esta Nuria, ¿no? Y luego nos venimos para acá con otro de los artistas fetiche de Eduardo Egea, que es Santiago Merino. Curiosamente, aquí está la relación, recomendado a mí por Guillermo Santamarina, que esta es la pieza más problemática de la exposición. Es la pieza que más gente me ha dicho, pero esto, ¿por qué es un dibujo, no? Y sí, en realidad puede ser y puede no ser un dibujo, es solamente una pieza de Santiago Merino, pero en diálogo con el artista justificamos la presencia de esta pieza como dibujo, primero que nada porque a mí me fascina cómo llegó a este resultado conceptualmente. Estas mangueras estuvieron envolviendo el Poliforum Siqueiros en la obra en una instalación de un artista que se llama Francisco Ugarte, y cuando terminó la instalación, Santiago se las pide para hacer cuadros con ellas. Entonces es una serie de cuadros que se llaman recuperación del desgaste, que se refiere por supuesto al desgaste de las mangueras, al desgaste por la tensión, al desgaste por el sol, al desgaste por la lluvia, los elementos. Y el dibujo está justificado primero por las líneas que forman las mangueras y en segundo lugar por todas las marcas que tienen de haber estado envolviendo un edificio. Pero bueno, para
poder hacer descansar al público después de ver esto tan raro, lo pusimos al lado de la pieza más fácil de leer de toda la exposición, que es este dibujo espléndido de Boris Vischkin, que es un dibujo que nos muestra dibujado lo que también está escrito. O sea, no hay duda de lo que está representado aquí, ¿no? O sea, en la calidad de representación y todo lo que tiene que ver con lo que el artista quiere manifestar, pues no hay lugar a duda de que lo que está dibujado es lo que está dibujado, porque él nos lo pone con letras. Pasamos aquí, delante de Boris está Emilio Rangel, que esta pieza a veces la explico en este momento, a veces la explico cuando explico el módulo de los perros, pero de una vez podemos verla. Esta pieza es muy sencilla, se llama Trazos Ancestrales, es un dibujo escultórico. Obviamente el hecho de estar hecha con alambrón y con una sola línea nos remite a estos dibujos tan sencillos que todos hicimos en la parte de atrás de los cuadernos, o en la escuela, o en la banca del compañero, o en las terminales de camiones, ¿no? Y son los dibujos clásicos de ese estilo, que son el mono de palitos y el pene, ¿no? Y bueno, tiene un lápiz dibujando a este gran pene, y por eso se llama Trazos Ancestrales, porque refiere a una actividad que sin duda todos hicimos en algún momento, o todos hacemos cuando queremos representar a un hombre o a una mujer haciendo algo en un papel, ¿no? Continuamos por acá con un artista que tampoco necesita gran explicación. Este es Felipe Ehrenberg, uno de los artistas más completos de la historia del arte mexicano, un artista que hizo de todo, desde dibujo clásico hasta actuación, ilustró libros, fue editor, fue un gran impulsor de otros artistas, fundó grupos. Él es uno de los fundadores de Proceso Pentágono, estableció lugares artísticos para trabajar, vivió en Londres. Hay historiadores e investigadores que lo tienen dentro de la gran generación de artistas de Fluxus. En fin, es un artista que era muy complejo y tenía muchísima capacidad de hacer muchas cosas, ¿no? Dibujante, pintor, actor, escenógrafo, ilustrador, promotor cultural, gestor, en fin, un montón de cosas. Bueno, y el dibujo está aquí. Este dibujo lo escogí porque es un dibujo famoso, es un dibujo que ha estado presente en muchas publicaciones y que es un dibujo muy clásico hecho con Prismacolor, pero que a mí me atrae muchísimo porque a mí el tema que más me motiva a mí como artista es la violencia, y este dibujo pues refiere a un deporte de contacto como es la lucha asociada o lucha grecorromana. Luego tenemos aquí a Mónica Mayer, que es una pionera del arte feminista en México, una artista muy generosa, que nos presenta un dibujo muy extraño, pero muy bello, muy poético, que tiene que ver ella nos contaba que tiene que ver con las muertes que ella atestiguó durante la epidemia de COVID, y es un dibujo que es muy frágil porque no está fijado. Es decir, cuando nosotros quitamos este capelo, los pedazos del dibujo roto vuelan, o sea, no están fijados a la superficie de ninguna manera. Es un dibujo que se tiene que mostrar necesariamente en formato horizontal. En fin, tiene una serie de lecturas interesantes. Y bueno, nosotros acabamos de publicar una entrevista que le hicimos a Mónica respecto a su trabajo y respecto a este dibujo en YouTube. La pueden buscar en el canal de la colección Ponce Curxin, y ahí está. Mónica misma les podría explicar de qué va su trabajo y de qué ha ido su trayectoria, que es ya muy vasta y muy importante. Y luego tenemos a Sofía Echeverry, otra artista de Guadalajara, que yo conocí cuando fui a su estudio y vi estas pencas, que ella me justificó como dibujo por el hecho de estar perforadas y porque operan o funcionan como una máscara, es decir, conceptualmente tienen un juego, y me gustaron mucho, pero ella me insistió afortunadamente en que pusiera también dibujo un poco más clásico de su producción, es decir, dibujos hechos con lápiz, y nos presentó estos dos dibujos, entre otros. Yo escogí estos dos porque refieren un poco a la forma del maguey y porque dan testimonio de la gran capacidad que tiene Sofía para hacer dibujo. Y luego tenemos a Beatriz Zamora, que es una de las pintoras, si no es que la pintora más importante viva de México. Ella tiene 90 años y tiene desde los años 60 pintando cuadros negros. Beatriz conceptualmente es una artista muy densa porque ha tenido un compromiso con la ausencia de color para la pintura muy grande, ya que ustedes imagínense tener casi 60 años pintando cuadros exclusivamente negros. Pero esto le ha permitido hacer una gran variedad de piezas en torno al estudio del negro, no como color, sino como concepto.
Esta pieza de Beatriz Zamora es muy potente y la pusimos aquí, la pudimos justificar como dibujo, obviamente con permiso de la maestra, por todas las craqueladuras que se hacen a la hora de que la materia que ella utilizó para hacer este cuadro se secaron. Entonces, esto nos remite mucho a los basamentos y a los sedimentos que quedan en los ríos cuando se secan y la tierra se levanta, ¿no? Eso en sí mismo pues es un dibujo y por eso Beatriz está presente con esta pieza. Y aquí termina, digamos que la lectura de esta pared, que en el momento en que ustedes estén libres o cuando terminemos el recorrido, si ustedes pueden ver esta pared desde el otro lado, desde la siguiente pared, van a ver cómo cromáticamente es muy congruente, ¿no? Y cómo los dos cuadros monocromáticos que flanquean las obras del medio hacen mucho sentido. Pero esto se los digo porque aquí lo que tenemos que leer es la esquina. Es estas dos piezas, esta es de José Manuel Schmil y esta es de Melesio Galván. Estos dos artistas pertenecen a una genealogía del dibujo en México que yo estoy investigando, que tiene que ver con el achurado y con la creación de personajes fantásticos, monstruosos, bestiales, deformes, etc. Y bueno, Schmil lo pusimos, aquí hay 4 piezas del maestro Schmil, pero en un collage que también hicimos con autorización de la fundación que lleva su nombre, para poder dar un poco más de obra en cuanto a cantidad, un ejemplo más gordo de la producción de José Manuel. Y lo tenemos en diálogo con Melesio Galván, porque también era un maestro de la línea en ese sentido, aunque era un artista algo más joven que Schmil, 10 o 15 años más joven que Schmil. Schmil es contemporáneo de Cuevas, incluso eran amigos. Melesio, como les comenté en la otra sala, es un poco más joven y Melesio está presente con 2 piezas porque el público lo pidió. Literalmente es por eso. O sea, cuando yo estaba haciendo esta exposición, la gente me decía, pero vas a meter a Melesio, pero mete más piezas de Melesio porque vale mucho la pena. Y sí, desde la publicación del libro de Leila Draven, del artista secreto, Melesio Galván ha adquirido una muy merecida fama y un muy merecido reconocimiento. Luego tenemos un descanso visual, otro de nuestros artistas extranjeros, que se llama Philip Bragar, un artista gringo que vino a hacer su carrera aquí a México y que nos muestra simple y sencillamente un dibujo muy lindo, muy divertido, muy tierno, de un hombre montado en un jumento, ¿no? Puede ser un burro, puede ser un caballo, una mula, no lo sabemos, pero es un dibujo del año 82, muy, muy bello. Y aquí ya empezamos con este descanso visual está aquí para que ustedes puedan contemplar esto que ya es una cosa de mucho rigor y de mucha importancia, que es un módulo colgado de manera narrativa de Gilberto Aceves Navarro, en donde Gilberto toma como modelo un grabado de Alberto Durero que se llama La decapitación de San Juan Bautista. Entonces podemos ver primero al Bautista decapitado, luego vemos al verdugo con la cabeza del Bautista y luego vemos el conjunto completo que ya incluye a Salomé, que es la que propicia todo este desastre. ¿Qué pasa con estas piezas y por qué son importantes? Bueno, Gilberto Aceves Navarro hizo en el Museo de Arte Moderno en el año 1978 una exposición enorme, magna, porque fueron más de 300 piezas, en donde se dedicó únicamente a estudiar este pequeño grabado de Durero. Había dibujo, pintura y gráfica. Él produjo en el año 77 alrededor de 400 piezas para esta exposición y yo escogí estas 11, que no son estudios para las pinturas, no, son dibujos, son obra final, son obra que también se presentó en esa expo y que es muy importante por el peso que tiene esa exposición y porque nos dejan ver la gran capacidad que tenía Gilberto para manejar la forma. Gilberto Aceves Navarro fue uno de los maestros más queridos del arte nacional y un artista que dio 50 años clases, entonces formó a muchísimos artistas. Uno de sus uno de sus más grandes amigos en vida era el maestro Carlos Nakatani. Carlos, hijo de un japonés, desarrolló una carrera artística como pintor y dibujante que tiene mucho sabor de esta sensibilidad oriental. Y este módulo es interesante porque este dibujo me lo recomendó un artista que está exponiendo en este mismo módulo que se llama Darío Meléndez. Darío me dijo, vas a invitar a Nakatani, consigue esta pieza. Y afortunadamente, gracias a la generosidad de la hija de Carlos, la conseguimos. Es Las brujas bailan sobre mi muerte. Es un dibujo que ganó premios y que es una acuarela muy meticulosa. Si ustedes se acercan van a poder ver la cantidad de trabajo tan fino que tiene, ¿no? Es un trabajo de hilar muy fino.
Y creo que por primera vez estamos mostrando a Carlos Nakatani al lado de su nieto, que era una promesa del arte nacional, que se llamó Emiliano Gutiérrez. Emiliano Gutiérrez Nakatani, gran amigo mío, pero carnal de Darío Meléndez, el que me recomendó esta pieza. Y Emiliano desafortunadamente ya no está con nosotros, pero él nos presenta este dibujo hecho con hilo del altar de Pérgamo. Y bueno, Emiliano es un artista que truncó su trayectoria, pero iba muy bien, porque es un artista muy complejo, muy completo y muy divertido también, ¿no? Y a mí me da mucho gusto el tenerlos juntos, al abuelo y al nieto, porque Emiliano hubiera podido continuar con el legado de los Nakatani perfectamente bien. Precisamente para rendirle un homenaje a Emiliano, tenemos luego esta pieza que es de Darío Meléndez. Esta pieza se llama Gemelo de Humo y es un retrato de Emiliano, pero no es cualquier retrato de Emiliano, es el último retrato que Emiliano se hizo ante el espejo. Entonces, si ustedes toman un poco de distancia, ahorita que sigamos el recorrido, van a poder ver perfectamente la cabeza del artista, los lentes, una mano y la otra sosteniendo el teléfono con el flash. Entonces, Darío, que era muy amigo de Emiliano, me presentó esta idea de proyecto exprofeso para la exposición, el hacer cuando se enteró que iba yo a invitar que yo iba a incluir obra de Emiliano Gutiérrez, me pidió que si podía hacer un retrato de Emiliano, que fue muy amigo suyo, ¿no? Entonces, es muy bonito porque el dibujo está hecho sobre un espejo con humo. El dibujo está hecho exclusivamente con el humo de una vela de cebo. Y entonces se nos ocurrió poner esta vela como un homenaje, como una especie de altar a la memoria de Emiliano, que al ser esta pieza un espejo, pues de una u otra forma nos presenta aquí a su fantasma. Es como si Emiliano estuviera con nosotros contemplándose, ¿no? Pero bueno, esa es una nota un poco lúgubre, pero también muy solemne, que a mí me gusta mucho referirles. Pero ya hablando del aspecto técnico del dibujo, esta técnica se llama fumage, que es el dibujo que se hace con humo. Y continuamos con esta pieza de Pedro Cervantes, que a mí siempre me ha fascinado. Esta pieza es de la colección de una amiga de mis papás y por eso la conozco desde que soy muy niño y por eso la quise poner. Pedro Cervantes fue un artista que obtuvo mucho reconocimiento y mucha fama en los 80s. Sobre todo es conocido por sus esculturas de caballos, pero este dibujo es fenomenal y tiene, además del carbón, tiene los medios tonos y los grises están hechos con humo. Entonces, por eso está en muy buen diálogo con Darío Meléndez. Y luego pasamos a el gran mago del dibujo en México, que es Gerardo Torres. Gerardo estuvo con nosotros ayer, nos dio una masterclass de 2 horas, que fue una gozada. Hubo 40 personas en el taller, estuvo muy intenso, se generaron 300 dibujos tal vez, y Gerardo él ha desarrollado una metodología para enseñar dibujo, y es un artista que es realmente una bestia del dibujo. Verlo trabajar es como ver magia, y es increíble. Esta pieza es muy singular por el dominio de la técnica, sin estudio, o sea, del trazo de primera mano, y además porque parece un taco, ¿no? Parece un grabado de una gilografía, pero es un dibujo hecho a mano con tinta china. Frente a Gerardo Torres tenemos a Josué Soria Conde, que además de ser uno de mis mejores amigos, es uno de los artistas jóvenes que más le interesan a la colección Ponce Crux, y nosotros le hicimos su primera exposición individual el año pasado, y fue una exposición que fue muy exitosa, muy bonita, y aquí podemos ver el despliegue de la capacidad imaginativa y técnica de un artista tan joven como Josué, que lo único que le interesa en la vida es dibujar. Y entonces, pues únicamente les puedo decir eso. Es un artista que tiene una gran capacidad técnica, pero también una gran capacidad de trabajo. Porque, como decía Gilberto Cebes Navarro, hay 2 tipos de dibujantes: el dibujante que dibuja y el dibujante que hace dibujos. El dibujante que dibuja es el dibujante que piensa dibujando, habla dibujando, se la pasa dibujando continuamente y no necesita ningún pretexto para dibujar, o puede tomar cualquier pretexto para dibujar y está continuamente comunicándose a través del dibujo. El dibujante que hace, ese es el verdadero dibujante. El dibujante que hace dibujos es el dibujante que prepara su papel y hace una cosa muy bonita y luego lo va a enmarcar, y Gilberto Cebes Navarro decía, luego va y lo cuelga en la casa de su tía, ¿no? Entonces hay estos tipos de dibujantes. Josué es un dibujante que dibuja. Yo soy un dibujante que hace dibujos. Es muy importante hacer esa precisión. Luego pasamos al módulo de los perros, que pusimos porque a todos nos encantan los perros, y si no les gustan los perros, pues si conocen a alguien que no le gustan los perros, aléjense de él, porque sí son muy bonitos los perros.
No, los perros han cobrado, siempre han tenido una importancia gigantesca en la sociedad, ¿no? En la humanidad, pero últimamente se han convertido ya en miembros actuantes de la sociedad y en miembros de la familia, lo cual está muy bien. Y empezamos con este artista que es otra coordenada del arte nacional, que es Alberto Gironella, que al igual que Cebes Navarro, al igual que Marcos Castro, al igual que otros artistas que ya les voy a mencionar, está citando a un artista antiguo, que es Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. Lo que hace Gironella aquí es presentarnos una carta al padre de Franz Kafka, pero acompañándola con un dibujo de una menina convertida en perro. Una cosa muy interesante de esta... Bueno, primero, Gironella era un artista que venía de España, o sea, él nació aquí, pero era hijo de inmigrantes españoles, y él estuvo buscando toda su carrera sobre su hispandad. Él siempre hablaba de jamón serrano, de vino, de toros, de butifarras, de ultramarinos, de la fiesta brava y de artistas españoles como Velázquez, como Murillo, como Zurbarán, como Goya. Y bueno, uno de sus citas más recurrentes era Velázquez. Y esta carta es muy interesante porque justo descubrí la semana pasada que tiene la palabra cachorros en ella, y eso no lo había notado yo, y está muy bonito. Luego tenemos esta pieza muy espectacular de la maestra Patricia Soriano, también gran formadora de generaciones y generaciones de artistas. Ella es una dibujante y una pintora extraordinariamente competente, muy famosa y muy exitosa. Ella expuso en el Palacio de Bellas Artes en sus 20, cuando tenía 25 años a lo mejor, y es una de las pintoras más queridas y más respetadas de México. Y en esta ocasión nos hizo para esta exposición este tríptico maravilloso que se llama Coraza Canina, que nos refiere un poco, o yo lo entiendo así al menos, a la protección que sentimos cuando estamos cerca de nuestros animales de compañía, en este caso los perros. Después pasamos a Julio Alarcón, que es un artista de la Ciudad de México que vive en Oaxaca ahora y con el que tuve la fortuna de exponer hace pocos meses gracias a nuestro amigo queridísimo crítico curador Eduardo Egea en una exposición que se llamó Los Antififís, o cómo eliminar al arte whitezican, ¿no? ¿Cómo qué? Cómo derrotar al arte whitezican, ¿no? Entonces Julio siempre está viendo en su obra los procesos sociales que más nos separan entre las clases, ¿no? Y bueno, él siempre está hablando de sonideros, de microbuseros, del barrio, de los altares, etc. Y en esta ocasión nos hizo una reinterpretación, un remix, como lo llama Baselitz, de una pieza suya muy famosa, muy importante, que se llama La Dama y el Vagabundo. Pero ahora nos la presentó en este formato horizontal porque la pieza original es vertical y está dibujada sobre tela. Y lo bonito de esta pieza es que la pieza original tiene una veladura de acrílico rojo. Y aquí el acrílico se lo puso Julio, pero con plástico. Y lo bonito es que uno puede abrir la pieza y ver que adentro el dibujo está hecho sobre un papel que remite mucho a los cuadernos escolares. Por eso está en diálogo con la pieza también por eso también está en diálogo con la pieza de Emilio Rangel. Porque hablan, en ese sentido técnico, hablan de lo mismo. En el sentido conceptual, evidentemente no. Aquí lo que hace Julio es presentarnos justo una lucha de clases o una conjunción de clases sociales. Al llamarse La Dama y el Vagabundo es muy clara la referencia a la película de Disney, por supuesto, pero nos presenta el ayuntamiento carnal, que no sé si en los perros se puede decir así, de una perra de casa, una perra fifí, y un perro de la calle. Y la última pieza del módulo de los perros es de Homero Leiva, el desaparecido Homero Leiva. Es muy interesante hablar de estos artistas porque ellos, Homero Leiva, Emilio Valdés, Marcos Castro, el autor de La Serpiente, Mariana Magdaleno, Rodrigo Sastre, Bayrol Jiménez, fueron dibujantes que tuvieron mucho éxito en la primera década del siglo XXI aquí en México, de la mano de un galerista valenciano que hizo carrera aquí y luego desapareció, que se llamó Luis Adelantado. Homero era uno de sus consentidos y Homero yo lo busqué para comentarle que esta pieza iba a estar expuesta y nunca lo encontramos. Parece que vive en Canadá, no sé si se siga dedicando al arte, pero definitivamente la impronta que tuvo por esta generación de artistas del dibujo es muy importante y esta pieza pues es espléndida, es muy espectacular y tiene a un perrito rascándose al borde de una mina que está siendo explotada, ¿no? Y bueno, aquí termina el módulo de los perros y ya ahorita vamos a acabar con esta sala, no se preocupen. Esta es la última pieza de la sala, se llama Revelaciones, perdón. Es un libro de artista de Roberto García Ortega. ¿Por qué es importante y por qué está expuesta de esta manera?
pues procedo a explicarles que, si se acuerdan, yo les dije al principio del recorrido que no nos interesaba poner ni cuadernos de apuntes, ni bocetos, ni estudios, ni nada de eso, sino que la obra tenía que ser final. El dibujo tenía que ser la obra total. En el caso de Roberto, él trabaja él tiene sus cuadernos de apuntes, pero estos cuadernos él los hace y los justifica como una sola obra. Conceptualmente, el dibujo es uno solo y está en todo el cuaderno. Pero es muy complicado de vender, es muy complicado de mostrar, no es como con un cuaderno de estudios que a lo mejor llega alguien y te dice, me vendes ese dibujo y lo arrancas y se lo vendes o se lo regalas. Aquí no, esto no se puede separar, es una sola obra. Por eso él los publica y nos lo ofrece en formato de libro para que, si ustedes quieren ver lo que hay en el contenido de este cuaderno de dibujo, que es una sola obra, lo pueden ver en esta publicación, que es 1 a 1, es exactamente lo mismo que hay en el cuaderno que está expuesto. Y bueno, así terminamos con la sala que es como de transición, en donde hay artistas que hablan, que tienden puentes entre la tradición moderna de México y lo que después será la tradición contemporánea. Por supuesto que aquí también hay artistas contemporáneos, como Santiago Meino, que es súper contemporáneo, pero esta última sala, tiene los montajes más arriesgados y más atrevidos de la exposición, y por eso la decidimos llamar como contemporánea, ¿no? Empezamos con esta pieza de Enrique Gesick, que es un artista argentino que vive en México y que ha hecho su carrera en México, que ahora mismo está en Madrid exponiendo. Y bueno, la pieza dice Somos la rabia. Es un dibujo que dice Somos la rabia. Y me pareció muy prudente y muy pertinente ponerlo en esta columna para darnos la bienvenida, porque a mí me parece que los artistas que hay en esta sala son muy rabiosos, tienen como esta garra, ¿no? Si me acompañan por acá, por favor, lo primero que vamos a ver es que nos recibe en la sala, es una espectacular pieza de Javier Gutiérrez Navarro, que es un dibujo hecho sobre lona plástica y es un tigre. Este dibujo no lo hizo para la exposición, este dibujo lo tenía, yo lo recordé y se lo pedí prestado. Javier Soria y otros artistas que les voy a comentar ahora que lleguemos al final de esta pared, trabajaron conmigo en el taller de gráfica popular durante algunos años. Aquí hay algunos presentes también, como Zared, que también estuvo con nosotros un tiempo, pero luego ella se metió a la Esmeralda y se hizo fresa. Entonces, bueno, Javier ahora vive en Frankfurt y se ha convertido en un artista súper completo, muy bueno. Y empezamos el recorrido de la sala más contemporánea con estos montajes que tienen que ver con la línea. Esta pieza a mí me gusta mucho porque una de mis principales influencias es la obra de Samuel Beckett. Y esta pieza se me hace muy beckettiana, es una pieza muy atormentada. Hay una cabeza sin cuerpo, con algunos dedos, de Gabriela Gutiérrez Ovalle, pero lo que yo quiero que vean, aparte del espléndido dibujo de Gaby, es la manera en la que resuelve el volumen con estos entrecruzamientos de línea. Y cómo se relaciona con el soporte que utiliza Abraham González Pacheco para presentarnos este dibujo al fresco sobre cemento. Sí, es buenísimo. Él utiliza residuos de elementos metálicos para poder fraguar estas piezas y poderlas dibujar al fresco. Y luego tenemos a Mauro Giaconi, que prácticamente pues habla de la misma configuración de Maya, ¿no? El dibujo de Mauro también es muy significativo dentro de la exposición, porque es un dibujo que está hecho con silicón. Y a Mauro Giaconi, que también es argentino, le interesa mucho la mímesis y le interesa mucho engañar al espectador. A Mauro le interesa mucho que el espectador vea una cosa, pero que materialmente la cosa que está viendo no sea esa cosa, ¿no? Entonces a él lo que quiere es que veamos metal cuando un elemento sólido, rígido, muy agresivo, cuando en realidad lo que estamos viendo es silicón súper blando. Es un dibujo hecho con silicón y grafito. Y luego, conectando los dos módulos de esta pared, está el marido de Mónica Mayer, que es el maestro Víctor Lerma, con una pieza extrañísima que él mismo nos ha confesado que ni él sabe lo que es, pero que tiene distintos niveles de lectura por el material. Víctor, una de las principales, ¿cómo se dice?, características de su trabajo últimamente son unas cosas que se llaman calas. Él llega a la galería o al museo y hace un hoyo en la pared y va descubriendo todo lo que hay en las capas de esa construcción, y eso constituye su dibujo o su obra. En este caso no la pudo hacer, la íbamos a hacer aquí, pero tuvo algunos temas de salud y nos prefirió prestar este dibujo, que si ustedes se acercan y se fijan bien, no está dibujado sobre un papel, está dibujado sobre un pedazo de pared. Entonces es un pedazo de pared dibujado con tinta que está cosido con alambre de cobre a una madera y que está protegido
por un pedazo de vidrio roto. Entonces tiene diversos niveles de lectura y técnicos también, ¿no? Un dibujo bellísimo que se llama Camina. Y luego aquí nos ponemos un poco más tradicionales, pero sin dejar de ser agresivos y arriesgados. Tenemos a Byron Jiménez, que es un artista oaxaqueño que vive en Francia, que nos muestra un dibujo de su clásica producción fantástica, que tiene aquí lo que quiero que vean es la técnica. Este dibujo está hecho con tinta china y con carbón. Y luego tenemos a uno de mis artistas favoritos de la vida, que es Carlos Aguirre, el super maestro Carlos Aguirre, fundador también con Felipe Edenberg del Proceso Pentágono, que nos muestra un dibujo con carbón y grafito. Y luego tenemos al atormentadísimo Enrique Guzmán, otro artista de Guadalajara, que al final terminó siendo la gloria de Aguascalientes, que está hecho con puro grafito. Este es un dibujo clásico de la producción de Enrique, que era un artista muy misterioso y muy exquisito para pintar. Él es conocido sobre todo por ser pintor. Por cierto, pueden ver mucha obra suya ahora mismo en el Museo de Arte Moderno y se van a dar cuenta del calibre de pintor que era Enrique Guzmán. Desafortunadamente él se suicidó muy joven, a los 34 años, porque era un tipo muy atormentado, hace 30 años, ¿no? Pero es un dibujante espléndido. Si me acompañan por aquí, por favor, ahora sí les puedo hablar de dos grupos en particular que son interesantes y que no pertenecen a la tradición de los grupos en México. Eso hay que decirlo, porque en México en los años 70 hubo una gran tradición de grupos artísticos, como Proceso Pentágono, como Mira, como el Grupo Suma, como Peyote y la Compañía, Tepito Arte Acá, o sea, hay un montón. Pero estos grupos pues, no están como oficializados. Este es el grupo del Taller de Gráfica Popular, al que también perteneció Lazaret, que anda por aquí. Y aquí tenemos a Mariel Villanueva, que le gusta que le llamen Ketz, a León Bernal, a René Baltasar y a Camila Duarte, que fue la primera que llegó conmigo al taller. A este grupo también pertenecen Javier Gutiérrez, Soria Conde, el de la Mesa de los Dibujos, y Josué Lara, que es el de este jarrón, que ahora les voy a explicar. Y la última pieza de estas tres salas también es un artista que perteneció a este grupo, que se llama Aarón Maciel, que van a reconocer muy fácilmente porque es un tigre que está dibujado en un espejo. Lo particular de este conjunto es que nosotros tratamos de que el taller volviera a salir a la luz. Es el mismo taller de gráfica popular que fundó Leopoldo Méndez y Roberto Verdecio y Ángel Bracho. Es el mismo. Y nosotros queríamos usarlo para darle a conocer a la gente que el taller seguía vivo y activo. Nunca lo logramos, pero hicimos un montón de cosas. Y sobre todo hicimos muchas exposiciones fuera de México. Y es un conjunto de piezas que a mí me gusta mucho porque me recuerda esa época cuando trabajábamos todos juntos en el taller. Y bueno, un comentario que puedo hacer de estas piezas: esta pieza se puede tocar, es una pieza que no está dibujada, está tatuada. Bueno, está dibujada, pero a través de la técnica del tatuaje en una piel sintética. Y la comento siempre porque René es el único artista que tenemos en la exposición que es afromexicano. Él es su familia es de la costa de Oaxaca, y lo que nos presenta en esta piel tatuada es la introducción a la infancia a la tradición, porque esta es la danza de los diablos. Bueno, otro de los artistas que trabajó conmigo en el taller fue Josué Lara, que pueden ver ahí ese jarrón, y dentro de un aspecto que es recurrente en las excavaciones arqueológicas es encontrar tepalcates y a veces piezas completas de cerámica. Y bueno, precisamente por eso pusimos a Josué enfrente de Fabián Ugalde, que nos muestra un espléndido dibujo, divertidísimo, de un artista que se hace enterrar en el Museo Guggenheim para ser descubierto miles de años después. Y esta es otra de las piezas problemáticas, porque la gente dice, bueno, ¿esto es un dibujo o es una pintura? En realidad eran las dos cosas. Es una pintura porque está pintado, pero esta pintura no podría existir si no hubiera un dibujo súper meticuloso y súper preciso, ¿no? Entonces, en realidad es un dibujo coloreado con pintura. Y esta es la pieza que Fabián nos prestó, de manera que el artista aprueba que esto es un dibujo, ¿no? Otra de las cosas que se encuentran en las excavaciones arqueológicas son los cráneos, bueno, los cuerpos, los restos humanos. Y aquí tenemos a Noé Vázquez, que nos presenta un cráneo en llamas, y a Héctor Falcón, que nos muestra un autorretrato. Primero voy a hablar rápidamente de Noé. Noé tiene un taller que se llama El Ajolote, en donde han pasado una gran cantidad de artistas, entre ellos Antonio Gritón, que era su socio. Y bueno, Noé es un artista de la calle que ha sabido muy bien dialogar o establecer ese diálogo entre el arte más marginal, más callejero, con el high art o el fine art y sobre todo la producción en taller. Y Héctor Falcón, bueno, pues no necesita gran presentación, es uno de los artistas más famosos de México
es un artista que es pionero en el arte nacional de trabajar con su propio cuerpo, un poco emulando a la gran Orlán, que él la cita mucho, ¿no? Héctor ha hecho muchas cosas con su cuerpo, tiene una placa de titanio insertada aquí que dice la palabra in, o sea, adentro, tiene un pedazo de piel que se injertó en otro lado y le salen unos pelos, y se quitó el ombligo, o sea, ha hecho una cantidad de cosas súper extremas. Y lo que nos presenta aquí Héctor es un cráneo que viene de una información tomográfica. Él quería saber cómo era su cráneo, porque él decía, nunca conocemos nuestro cráneo, todos tenemos uno. Entonces él se hace una tomografía y con esa información va e imprime su cráneo en tercera dimensión. Entonces lo que vemos aquí es exactamente una réplica a escala del cráneo del artista, de lo que tiene adentro de la piel de la cara. Pero Héctor, que es muy generoso, para demostrarnos que no nada más hace estas mamarrachadas, sino que también sabe dibujar, nos muestra este espléndido dibujo que es fantástico y en donde copia a su propio cráneo, ¿no? Lo de mamarrachada fue un decir, o sea, es una obra espectacular. A mí me encanta la obra de Héctor, ¿no? Pero mucha gente dice, bueno, pues ¿esto qué? Pues es parte de un conjunto conceptual muy importante que tiene que ver con toda la carrera de Héctor Falcón y su trabajo con el cuerpo. Arriba tenemos a Juan Vizcaíno. Esta pieza fue bautizada por el querido público como el Spider-Man, pero no es un Spider-Man, es un hombre que está en una protesta y se llama El Ondeado. Juan es un artista de Aguascalientes que tiene un trabajo muy importante de activismo y un trabajo académico muy importante también. Él está estudiando un doctorado incluso aquí en la UNAM, en artes. Y bueno, Juan y yo nos conocimos en la Feria de Arte Feral, a la que fuimos invitados en la Semana del Arte de este año. Y bueno, yo vi estos dibujos que él llama pictografías y que él dibuja y luego las pone en la calle. Le quedaban 3 y las 3 se vinieron para acá y decidimos escoger esta para ponerla en la exposición y representar a Aguascalientes en la expo, ¿no? Luego pasamos a esta pieza que es la que más pena me da reseñar, pero es la que mejor puedo reseñar porque es la mía. Esta pieza la hice yo con mis propias manos. Bueno, esto no, esto lo compré, pero bueno. Estos dibujos, esta pieza se llama Damnatio ad Bestias y el nombre tiene que ver con, bueno, el nombre es la locución latina que nos refiere que los gladiadores y los esclavos eran entregados a las fieras. Yo, al ser el curador de esta exposición, hice la nacada de meter una obra mía, porque no me podía yo quedar fuera de la exposición más importante de dibujo de México, ¿no? Entonces, puse mis dibujos y tenía que ver con este proceso de relación entre el artista y el artista que también es el curador y el público, como para darles la libertad de que me critiquen y de que me despedacen, ¿no? Por eso se llama así, pero la pieza también tiene otros elementos conceptuales interesantes, como en el caso de Gironella y Velázquez, como en el caso de Durero y Aceves Navarro, José Luis Cuevas y Manteña, Marcos Castro y Matías Geritz. Este dibujo está basado en un dibujo del Quattrocento italiano que se llama Los Condenados, de Luca Signorelli. Y la piel de fiera, la piel de felino, que yo decía que era una piel de fiera, pero creo que es una piel de ocelote, es una piel sintética, evidentemente. A mí me interesa mucho el diálogo material en mi trabajo. Entonces yo trabajo mucho con plástico, pero también trabajo con materiales muy comunes y muy orgánicos. Yo quería originalmente poner un dibujo en acrílico, en láminas de acrílico, que es el tipo de trabajo por el que más de una u otra forma se me conoce, porque yo dibujo sobre plástico muchas veces, y quería ponerlo encima de una piel de tigre, pero no conseguí la piel de tigre, entonces decidí alterar el orden de los elementos. Lo orgánico está presente en el papel, en el grafito y en la cera, que viene de un sebo animal, y lo sintético está presente en la piel del animal. Entonces, de eso se trata esta pieza que se llama Condenado a las Bestias, ¿no? Luego pasamos a Enrique Mijares Padilla, que nos presenta uno de los dibujos más divertidos de la exposición y que tiene truco. Obviamente, bueno, no es obvio, pero les explico que este banquito no es parte de la pieza, es parte del montaje. Si ustedes se fijan, la pieza rompe con la lectura natural de la altura de la sala, está colgado un poco más arriba y es precisamente para que ustedes se puedan subir al banquito y ver la pieza al nivel de la altura que tendría en una sala. Pero lo que pasa es que la pieza tiene una instrucción, dice descienda con cuidado. Entonces es como para recordarles que cuando se bajen no se vayan a caer.
Además de eso, este dibujo viene de unos dibujos pequeños que hace Enrique en cuadernitos y él quiere hacerlos como obra más importante en pintura o en dibujo. Y yo le sugerí que hiciéramos una hoja gigante de cuaderno y él me hizo caso y entonces hicimos esta hojota de cuaderno, ¿no? Como una especie de broma, una cosa más ligera, más divertida de la exposición, que también conecta con la pieza de Iván Tureta. Está apuntando directamente esta escopeta, que es el arma con la que se cazan los patos. Y este conjunto es de Iván Trueta, un artista extraordinario, es un intelectual del dibujo. Y lo que hace Iván, entre otras muchas cosas, es tomar las medidas oficiales de las armas de fuego, replicarlas en madera y luego dibujarlas muy meticulosamente. Es un trabajo muy clavado de dibujo. Todo lo que ustedes ven gris, rojo y blanco en estas armas está dibujado a mano por el artista. Entonces son dibujos muy espectaculares. Y las armas que representan, la Glock, la Loger, etcétera, son el tamaño real que tienen las armas. Entonces nos da una dimensión muy clara de lo que es los instrumentos humanos para la violencia. Aquí tenemos a Álvaro Verduzco, que por cierto fue quien me sugirió que cara de concreta. Álvaro es un apasionado del dibujo. Él tiene una página que se llama Espacio de Dibujo Contemporáneo en Instagram. Él es un investigador del dibujo y es un dibujante muy completo que trabaja con la memoria. Su concepto, así como el mío es la violencia, el de Álvaro es la memoria. Él tiene cuadernos de dibujo en donde dibuja sus memorias, toma deliberadamente algunos elementos de sus cuadernos para construir composiciones tan espectaculares como esta. Lo bonito de este dibujo es que es un dibujo cambiable, se puede cambiar la lectura del dibujo a través de jalar los marcos. Entonces, al hacer esta acción, el dibujo cambia su intención, cambia su lectura y nos da muchísimo juego para imaginar y para conocer un poco más acerca de los procesos mentales del artista. Ahora, él tuvo una iniciativa muy buena hace algunos años que se llamó, tuvo varios nombres, ¿no? Pero en la que yo participé se llamó Sucesos en el Horizonte, y en un espacio que se llama Empalmar, que está en la calle de Edison, invitaba a los artistas a que dibujaran un metro cuadrado de la pared. Y eran dibujos secretos, entonces nadie sabía lo que había dibujado el otro hasta el día de la inauguración. Fue un ejercicio muy interesante, muy bello. Aquí tenemos a Filemón Bazán Leal, el Poña, un original punk de la San Felipe de Jesús, una colonia pues muy brava, un barrio bravo. Filemón viene literalmente de la calle, o sea, él se pasó toda su juventud batallando y oyendo música y metiéndose cualquier cantidad de drogas y alcoholes. Y ahora es un hombre mayor que está muy recuperado, que tiene un trabajo muy estable en una iniciativa bellísima que se llama Mi Valedor, que es una editorial que publica una revista y a la gente en situación de calle se las da para que las vendan y con eso se pueden financiar y pueden sostener la propia revista. Es una iniciativa social muy linda. Filemón, él dice que el dibujo y la música lo han salvado pues, de morir, ¿no? Entonces por eso, y porque su dibujo es muy original y muy fresco y muy inocente, se me hizo muy prudente incluirlo en la muestra. Luego tenemos aquí a Santiago Itzcoatl, que es uno de mis grandes amigos de la infancia, bueno, de la adolescencia, que está presente con nosotros en este recorrido, por allá está Santi. A lo mejor Santiago no me lo va a creer, pero siempre comento esto y tengo testigos cuando doy el recorrido. Santiago y yo nos conocíamos cuando teníamos 14 años, hace muchos años, en otra vida. Estudiábamos en un colegio de maristas, un colegio francés de maristas. Y nosotros, desde la secundaria, un amigo que se llama Mike Sandoval, que ahora es un ilustrador muy famoso, y yo dibujábamos. Y nosotros creíamos que dibujábamos muy bien. Y todos nuestros compañeritos y compañeritas nos decían que dibujábamos muy bien. Y nosotros nos sentíamos muy bien. Cuando entramos a la preparatoria conocimos a Santiago y nos dimos cuenta de que ninguno de nosotros sabía dibujar. Santiago ya dibujaba como un adulto cuando nosotros éramos unos niños de 14 años, incluido Santiago. Santiago después se fue a estudiar, primero hizo música, luego se fue a estudiar arquitectura y finalmente se involucró con un grupo de artistas muy importante en la historia del arte mexicano, también en la primera parte del siglo XXI, que no sé si tengan un nombre, seguro que no, pero ellos eran los artistas insignia del Laboratorio de Arte de Alameda, y hay artistas ahí como Gilberto Esparza, Marcela Armas, Rafael Lozano Hemer, me está faltando alguien. Bueno, Arcángel Constantini. Estos artistas que trabajan más con tecnología, con programación, con robótica,
Santiago, que es bastante genial, tiene más como esta onda de investigar por estos lugares, pero no ha dejado de dibujar extraordinariamente bien, y este dibujo lo atestigua. Tan es así que mucha gente cree que las calaveras están impresas, y no, todo eso está dibujado a mano, y es un dibujo muy raro, que a mí me gusta mucho porque no hay nada parecido en la exposición. Y bueno, terminando con esta explicación del artista Santiago Escobar, entramos a esta esquina que he tenido a bien llamar la esquina del tebeo, porque la palabra tebeo me gusta mucho, y es una parte de la exposición que tiene que ver con las historietas, los cómics, los muñequitos, los monitos, las publicaciones periódicas, etc. Empezamos con este bellísimo conjunto de Jorge Aviña, casi exclusivamente de Jorge Aviña, que está montado de esta forma porque esto tiene que remitir a los puestos de periódicos, a cómo se montan las revistas en los puestos de periódicos. Jorge Aviña es el autor de las portadas más famosas del Libro Vaquero, el famosísimo Libro Vaquero. Aquí en amarillo podemos ver portadas del Libro Vaquero originales, hechas con wash, y aquí abajo vemos el Libro Policíaco, que es otra publicación en la que Jorge Aviña también colaboró como portadista. Aquí podemos ver el gran despliegue técnico de este fenomenal artista. Y como aquí está el Libro Policíaco, aquí tenemos a los policías que, les repito, posiblemente sea, bueno, para mí es el mejor dibujante de la historia, el Chango García Cabral. Esta pieza es muy emblemática de su producción, ha sido publicada en cualquier cantidad de libros acerca del Chango, y representa únicamente, con mucha comedia, la pelea de una mordida, ¿no? Un cochupo ahí entre dos polis. Luego seguimos aquí con más muñequitos. Este es Miguel Covarrubias. Miguel Covarrubias está presente aquí porque es uno de los artistas, junto con Abel Quesada, que mejor pudieron amalgamar la tradición y la práctica de la ilustración con la de la pintura, ¿no? O sea, los pintores respetan a Covarrubias como pintor, y los ilustradores lo respetan como ilustrador, y todos lo respetan por todo. Miguel Covarrubias fue una superestrella de ilustración en el mundo en los años 20 y 30, ilustrando portadas de revistas en Estados Unidos, en Europa y aquí. El chamaco Covarrubias, y nos presenta un dibujo muy sencillo de la Polinesia, que bueno, es un ejemplo clarísimo de la capacidad que tenía Miguel para sintetizar. Luego tenemos a Edgar Silva, que es un artista que a mí me entusiasma mucho, que me gusta mucho, que tiene un trabajo que tiene que ver con la fantasía, pero también con las influencias que él tuvo del cine, sobre todo del cine de los años 80. Edgar es un tipo de 40 y tantos años, 40 y pocos. Entonces, todo lo que tiene que ver con Terminator, Robocop, Alien, El Vengador del Futuro, etc., está presente en la obra de Edgar. Él ahora hace mucho imprompt, que es una técnica que él inventó, en donde le dicta a una máquina qué dibujar. Pero él, como podemos ver en este dibujo rarísimo hecho sobre aluminio, también es un habilísimo dibujante. Después de Edgar tenemos, para seguir con los muñequitos, a Popeye y a su novia, que no es Oliva, sería como su amante o algo así, ¿no? La marinera de Popeye, que son dos obras de dos pintores que los pusimos juntos porque los dos me dijeron que no podían dibujar, que eran incapaces de dibujar, y yo les dije que por favor no fueran ridículos y me dieran unos dibujos, y me dieron estos grandes dibujos, ¿no? Este es Mario Flores Salinas, otro de los artistas consentidos de la colección Ponce Kurksin, y Andy Huperich, que es mi pintor favorito mexicano, que no es mexicano, es alemán, pero vive aquí desde hace mucho tiempo. Para terminar de ver este módulo de las publicaciones, tenemos a otra vez Jorge Aviña con la competencia del Libro Vaquero, que se llamaba Aventura Vaquera, y al fenomenal Gabriel Vargas en la familia Burrón. Este dibujo no es de Gabriel Vargas, es de su sobrino, Agustín Vargas, que era llamado Guti. Si ustedes conocen la familia Burrón, tal vez puedan ver que a partir de los años 80, en los cómics, las portadas están firmadas por un tal Guti. Bueno, pues es que este señor, que se llamaba Agustín Vargas. Y continuamos con otro argentino que vivió en México hace muchos años, que se llama Rodrigo Sastre, que nos presenta a un Doctor Doom, otro personaje de los cómics, precisamente de Marvel Comics, y esto nos da pie a ver la pieza de Shooting. Bruno Nieto Schutti, que nos muestra un camino por su sentir a través de los cómics. Tenemos a Hulk, tenemos a Gasparín, tenemos a Batman, tenemos a Spider-Man, y esta es una pieza que yo pensaba que iba a ser muy polémica por el bath painting, por el tipo de trabajo que tiene, pero la verdad es que a la gente le ha gustado muchísimo y eso me da mucho gusto. Es un dibujo muy dinámico, muy agresivo, muy divertido, pero que sí refiere mucho al sentir del pintor,
que pues, estaba como en esta onda de confusión sentimental mientras lo estaba haciendo. Y que luego me confesó que lo hizo tan grande. Yo les dije a mis amigos artistas que por favor, 1 metro, un poquito más, un poquito menos. Y él se aventó 3 metros. Les digo, luego me confesó que con la esperanza de que yo lo cortara de la exposición y le dijera, no, pues 3 metros no puedo poner. Pero el dibujo me gustó tanto que dije, ¿cómo no lo ponemos a ver? Y ya ha resultado ser un éxito. Afortunadamente no. Este es Diego Teo, que es... En este dibujo, Diego Teo fue un artista muy importante cuando yo estaba en la preparatoria. Cuando Santiago y yo estábamos en la prepa, Diego Teo ya estaba exponiendo en el Carrillo Gil. Pero yo lo conocía más por su labor como instalacionista. Pero él también es un hábil dibujante, muy hábil dibujante. Y ya este dibujo lo puse porque me parece que continúa con una tradición de dibujo que se estableció en México en los años 90 con artistas como José Luis Sánchez Rull y sobre todo Daniel Guzmán. Pero además este dibujo tiene unos perros y entonces nos conecta muy bien con este módulo de los perros. Luego tenemos la parte distópica, postapocalíptica de la exposición, con esta pieza de Luis Uribe, Kirwan, que nos presenta una crucifixión en una especie de sala de operaciones tecnológica en un futuro que nadie quiere ver. A Luis ya lo regañé por haberle puesto este marco a la pieza, que no es el marco que lleva la pieza, pero bueno, no importa, ustedes vean el dibujo y concéntrense en eso y no pasa nada. Dialoga muy bien con Estrella Carmona, que es la pionera de estas representaciones en el arte mexicano. Una pintora que murió hace relativamente poco tiempo, muy joven además, que empezó a meter al arte contemporáneo mexicano en la técnica de la pintura estos temas tan emblemáticos de la tecnología como la robótica, el apocalipsis, la tecnología misma, las máquinas, las armas, toda la relación que hay entre lo humano y lo maquinal, ¿no? Pero en este módulo de 9 piezas de Estrella Carmona destaca esta, que es la que tal vez menos se parezca a las demás del conjunto, pero que nos sirve muy bien para conectar museográficamente con la pieza de Carlos A. Morales. Que si ustedes se fijan, tienen a un personaje viendo en direcciones opuestas, que es el mismo fenómeno que pasa con los penes de los toros. Y esta pieza se llama Trabajos de Oficina. Carlos A. Morales es uno de los artistas, sin duda alguna, más importantes de México, trabajando hoy por hoy. Es un artista que ha expuesto en todos los museos importantes del mundo. Representó a México en la Bienal de Venecia en 2017. En 2019 curó un pabellón para los Países Bajos en la Bienal de Venecia y él fue mi maestro. Y yo lo quiero mucho, me cae muy bien y me gusta mucho su trabajo y entonces tenía yo que incluirlo en Cachorros de Tigre. También como representante de este arte blue chip que está presente pues, en todos los países, ¿no? Y Carlos es uno de estos representantes. Esta pieza también es muy interesante porque está hecha con transfers. Es un dibujo que está hecho con transferencias de imagen. Y se llama Trabajos de Oficina porque está hecha con café y con post-its, que son elementos, es una serie que hizo con elementos de la oficina. Luego tenemos a otro de los dibujantes de Luis Adelantado, que es Emilio Valdés, que lleva 10 años retirado del arte, pero ya quiere regresar y nos pareció muy prudente invitarlo. Es un dibujo muy sencillo, que es por cierto el favorito de algunos de los dibujantes, porque es un dibujo muy concreto y muy rápido y muy suelto. Luego tenemos una rareza absoluta del grandísimo pintor peruano Fernando de Cislo, que algunos maestros reputados de la historia del arte, como el mismísimo Eduardo Ojeda, lo llaman Fernando de Mismo. Está bien llamarlo así, pero bueno, es un dibujo muy raro que hizo aquí en México. Y además nos remite un poco a las esculturas, a la estatuaria tolteca, ¿no? A las esculturas de piedra. Y es un dibujo muy bonito de este artista peruano fenomenal, que se llama Fernando de Cislo. Luego tenemos esta pieza de Axel Velázquez, que también fue un artista muy importante para el dibujo en México. Él desafortunadamente murió también muy joven. Y esta pieza, como él era de Guerrero, nos muestra un diálogo. Estos no son los bravos cucuxtlanes de Posada, son miembros de la Procesión del Silencio de Guerrero y están teniendo un diálogo a través de la mirada con moscas. Y es un dibujo que también a quien no tenga tripofobia le gusta mucho. Gran colega de Axel fue Mariana Magdaleno. Ellos fundaron un colectivo de dibujo que se llamó Néter. Esta pieza es la pieza, digamos que si hubiera un premio, se lo pondríamos a esta pieza porque es la pieza que más le ha gustado a la gente. O sea, yo en los 2 meses que lleva la exposición, cuando he platicado con la gente, la pieza que más me han dicho de muchas piezas, pero la que más veces me han dicho mi pieza favorita es esta, es este tigre de Mariana Magdaleno, que la representa a ella como tigresa.
Y aquí lo que podemos ver es primero un clásico dibujo de Mariano Magdaleno, que siempre está lidiando con animales, y después la gran capacidad técnica que tiene para manejar la acuarela y el dibujo. Estos tres últimos tigres corresponden a cada una de las galerías. Esto me lo saqué de la manga cuando ya tenía un mes la exposición, pero fue una coincidencia muy bonita. Este tigre correspondería a la Galería Contemporánea y este tigre de Héctor Javier correspondería a la Galería de Transición. Y está muy bien porque dialoga perfectamente bien con la obra, por ejemplo, de Alberto Gironella. Héctor Javier es un artista que fue muy importante hasta los años 80 y luego empezó a caer como en el olvido, desafortunadamente. Era un dibujante extraordinario, pero además de ser un dibujante extraordinario, fundó junto con Blady, que es el gran ausente de esta exposición, y Alberto Gironella, la primera galería autogestionada por artistas en el siglo XX en México, que se llamó Galería Proteo, que después se convertiría en la Galería Price. Y ahí empezaron a tener sus primeras oportunidades Icaza, José Luis Cuevas y un montón de artistas jóvenes de esa época. Estas galerías en realidad las sostenía la esposa de Blady, que era Isabel, que era enfermera y con su sueldo mantenía a estos vagos. Y finalmente tenemos a Aarón Maciel, otro de mis niños del taller de gráfica popular, que nos presenta este espejo intervenido con esmeril, en donde dibuja un tigre. Él es muy fanático de Jorge Luis Borges, sí, él es muy fanático de Jorge Luis Borges. Y esta obra está basada en un poema de Borges que se llama El tigre de Ucbar. Borges tenía entre sus obsesiones a la ciudad de Buenos Aires, Europa, pero tenía tres muy puntuales: los laberintos, los espejos y los tigres. Lo que Aarón quería hacer era dibujar un tigre invisible. Y estuvimos tallereando la pieza, estuvimos viendo cómo resolver el problema del tigre invisible, y él al final decidió poner el tigre en el espejo. Pero luego él descubrió, y me lo dijo en la primera noche de museos que tuvimos, que el tigre que logró su cometido. ¿Por qué? Porque nosotros vemos al tigre dibujado en el espejo, pero inevitablemente, al pasar por el espejo, pues nos acomodamos la ceja, o yo en mi caso mi pañuelo, o traigo corbata, o nos tomamos una selfie, o con nuestra novia, con nuestro novio, etc. Cuando empezamos a usar el espejo como espejo, el tigre desaparece, y entonces el cometido de Aarón se cumple cabalmente, y eso es muy bonito. Ya terminamos, esta es la última pared. Esta pared tiene que ver con México, y empezamos con una nota muy amable, que es esta pieza, la tercera, de Chango Cabral. Es el único artista que está presente en 3 de las salas, porque es muy importante, y nos presenta un retrato de la Ciudad de México caricaturizado, ¿no? Es una mujer muy garbosa que va caminando, y la gente la mira, la comenta, la odia, la detesta, la ama, como es nuestra ciudad. Y luego tenemos una parte de la historia muy importante de la ciudad, que es el terremoto del 85, a través de 3 litografías espléndidas de José Hernández Delgadillo. Estas 3 litografías pertenecen a una colección de 22 litografías que no cabían aquí, por eso las pusimos todas, pero escogimos estas que nos permiten hablar de la condición del mexicano citadino. Primero tenemos el monstruo telúrico inmobiliario que está a punto de tirar a los edificios. Luego tenemos la solidaridad del pueblo a la hora de tratar de rescatar lo que se pueda rescatar de esa tragedia. Y finalmente tenemos la esperanza de ser rescatados en esos 3 dibujos que tienen que ver con la Ciudad de México y tienen que ver con el activismo de Hernández Delgadillo, que fue marido de Beatriz Zamora y que fue un artista que fue muy combativo, era un artista guerrillero, que se la pasó toda la vida pintando murales en toda la República y tratando de hacer comunidad, de formar grupos. Incluso fue político, fue candidato a la presidencia de la República, independiente, por supuesto. Votaron por él 3 gatos, pero no importa, o sea, su labor fue muy importante. Y los hijos de Beatriz Zamora y mi amigo León, que está exponiendo en el taller de gráfica popular, están tratando de rescatar esa memoria de Hernández Delgadillo con una investigación súper acuciosa y muy profesional. Luego tenemos a Virginia Colwell, que nos presenta el monumento máximo a la corrupción de la historia de México, que es el Partenón del Negro Durazo, que primero estuvo en el Ajusco y luego se lo llevó a Zihuatanejo. Bueno, el Ajusco no se terminó de construir y lo hizo en Zihuatanejo, que es el despliegue más asqueroso de corrupción política de la historia, porque realmente es como un palacio del emperador romano. Ahora es un centro cultural, afortunadamente, ¿no? Pero el dibujo de Virginia es espléndido, es un dibujo que remite mucho a los dibujos académicos del siglo XVII, XVIII y XIX, en donde se ilustraban libros con grabados. Es un dibujo que está hecho con tinta de pluma Bic sobre un papel japonés muy delgadito. Y bueno,
Pues si volteamos para allá podemos ver el águila de Ángel Valadez, que si la vemos de frente vemos que es un águila devorando una serpiente, pero si la vemos desde aquí podemos identificar a un buitre que está dando a luz o siendo comido por una serpiente. Y esa dualidad sobre, sobre el país a través de la representación del símbolo patrio me parece muy prudente y muy pertinente. Y como siempre es pertinente, desafortunadamente, hablar de la violencia, como lo han hecho artistas como Teresa Margolles, por ejemplo, tenemos para cerrar esta pieza de Marta Pacheco, que pues representa a un muerto en una tabla de la, bueno, en una mesa, en una plancha de la morgue, ¿no? Y es una pieza que siempre se puede colgar en exposiciones acerca de México, porque en México, que es un país extraordinario, que tiene grandes virtudes, siempre está pasando esto, y siempre ha pasado desde antes de los españoles, ¿no? Entonces, somos un país ultraviolento, y eso se refiere siempre en obras como la de estos artistas. Y bueno, pues eso es Cachorros de Tigre, que trató de ser una revisión de 125 años de la práctica del dibujo en México, rescatando la autonomía del dibujo por sobre la pintura y la escultura, etc. Como pueden ver, hay una gran cantidad de técnicas desplegadas y muchísimas técnicas clásicas y un diálogo de voces muy disímbolas a través de todos estos años. Yo espero que les haya gustado mucho. Ustedes son los últimos que la podrán ver montada y les agradezco muchísimo su presencia y que se hayan tomado el tiempo de oírme. Que posiblemente lleguemos por la República, pero todavía no les puedo decir, pero a la mejor sí. Y hay que abandonar la sala. Y vamos ya, porque ya muchas gracias. Gracias.